La fosa de las Marianas tiene casi 11 kilómetros de profundidad. En su punto más bajo, la presión supera las 1000 veces la presión atmosférica al nivel del mar. Aproximadamente 8 toneladas presionando sobre cada pulgada cuadrada de superficie. La temperatura se mantiene apenas por encima del punto de congelación. La luz del sol nunca ha llegado ahí. Nada en ese entorno debería sostener vida compleja, generar oxígeno ni comportarse de ninguna manera que sorprenda a un científico que ha estudiado condiciones de aguas profundas durante 30 años. Y sin embargo, la NASA envió investigadores allí, no oceanógrafos en una excursión de biología marina, una agencia espacial, con instrumentos diseñados para detectar las firmas de vida en lugares donde la vida no tiene nada que hacer. Enviaron esos instrumentos al punto más profundo de la Tierra y los apuntaron al fondo marino. Lo que regresó ha reescrito reglas que la comunidad científica consideraba cerradas. ¿Por qué una agencia espacial fue al fondo del océano antes de entrar en lo que encontraron? La pregunta de por qué la NASA estaba ahí necesita respuesta. Porque es el detalle que hace que todo lo demás en esta historia aterrice de manera diferente. Júpiter tiene una luna llamada Europa. Saturno tiene una luna llamada Encélado. Ambas lunas tienen océanos líquidos bajo gruesas capas de hielo. Se estima que el océano de Europa contiene más agua líquida que todos los océanos de la Tierra combinados. Se ha observado directamente a Encélado expulsando vapor de agua desde grietas en su superficie helada, lo que significa que su océano está interactuando activamente con su fondo rocoso en este momento. Los científicos creen que los fondos marinos de ambas lunas podrían tener actividad hidrotermal, agua caliente mezclándose con roca en total oscuridad, generando energía química de la misma manera que lo hacen las fuentes hidrotermales del fondo del océano terrestre. Si eso es cierto, y las condiciones coinciden con lo que existe en el fondo del océano de la Tierra, entonces hay una posibilidad real de que algo esté vivo en esos océanos oscuros hoy. Para prepararse para eventuales misiones a Europa y Encélado, la NASA necesitaba entender exactamente cómo sobrevive la vida en los entornos oceánicos más extremos de la Tierra. Eso fue lo que los envió a la fosa de las Marianas y a sitios similares de aguas profundas. El programa de investigación se llamó SubSea, Ciencia y Exploración Biogeoquímica Submarina Sistemática como Análogo, una asociación entre la NASA, la NOAA y el Ocean Exploration Trust. Los objetivos eran volcanes submarinos y sistemas hidrotermales, cuyas condiciones de temperatura, presión y química coincidieran más estrechamente con lo que los instrumentos predicen en el fondo marino de Encélado. La lógica completa del programa era esta. Si quieres saber qué deben buscar los instrumentos de detección de vida en una luna oceánica a 640 millones de kilómetros de distancia, ve al entorno oceánico más extremo de la Tierra, estúdialo en detalle y construye tu estrategia de detección alrededor de lo que encuentres allí. Antes de continuar, si estás disfrutando este análisis, considera suscribirte. Ayuda al canal enormemente. El océano profundo no era el tema, era el ensayo. Y el ensayo seguía encontrando cosas que no deberían estar ahí. Para entender qué hace que la fosa de las Marianas sea específicamente tan difícil de estudiar y tan extraña en sus hallazgos, primero hay que aterrizar el entorno físico. El abismo Challenger, el punto más profundo de la fosa, se encuentra a aproximadamente 10.935 metros bajo el nivel del mar. Eso es casi 11 kilómetros en línea recta hacia abajo. Si colocaras el monte Everest en el fondo, su cima seguiría estando a más de 1,5 kilómetros bajo el agua. La presión a esa profundidad alcanza 1086 bares, o aproximadamente 1100 kilogramos por centímetro cuadrado. A esa presión, el agua misma se comporta de manera diferente. Se vuelve aproximadamente un 5% más densa que en la superficie. El calcio no puede existir en forma sólida, lo que significa que los huesos de los vertebrados se disolverían. Los primeros exploradores que descendieron al abismo Challenger en 1960, Jacques Piccard y el teniente de la Marina de los Estados Unidos, Don Walsh, vieron un pez plano en el fondo. Los científicos después debatieron si en realidad era un pepino de mar. Las condiciones estaban tan lejos de los parámetros biológicos normales que nada parecía seguro. Solo 22 descensos tripulados y 7 no tripulados habían alcanzado esa profundidad hasta 2022.
La fosa se extiende por unos 2.550 kilómetros a través del Pacífico Occidental, casi la distancia de Madrid a Moscú. Para una estructura de ese tamaño, el número de misiones científicas que han producido datos de sus regiones más profundas se puede contar en docenas. La instrumentación necesaria para funcionar a esa profundidad es extraordinariamente difícil de construir y falla con regularidad. Durante una expedición, un módulo de aterrizaje implosionó catastróficamente por la presión antes de devolver dato alguno. El equipo clasificado para profundidades extremas regularmente regresa dañado o simplemente no regresa. Lo que sea que contenga la fosa, la mayor parte nunca ha sido observada directamente. Lo que sí ha sido observado sigue produciendo resultados que contradicen lo que los modelos predecían que habría allá abajo. En 2019, un equipo de investigación publicó un estudio en la revista Microbiome, después de realizar el análisis microbiano más detallado de la fosa de las Marianas, intentado hasta ese momento. Recolectaron muestras de agua a múltiples profundidades a lo largo de la fosa, usando tecnología sumergible, y analizaron el material genético de los microbios presentes en cada nivel. La expectativa era directa. A mayor profundidad, la presión aumenta, los nutrientes se reducen, y la comunidad microbiana se simplifica. Lo que encontraron a profundidades por debajo de los 10.400 metros, dentro del agua más profunda del abismo Challenger mismo, fue lo opuesto. Hubo un aumento abrupto y pronunciado en la concentración de bacterias degradadoras de hidrocarburos a esa profundidad. Bacterias que comen petróleo y compuestos orgánicos. La proporción de estas bacterias a esa profundidad fue la más alta registrada en cualquier entorno natural en cualquier lugar de la Tierra, incluyendo sitios de derrames de petróleo, suelos contaminados con petróleo y zonas costeras ricas en hidrocarburos diseñadas para producir exactamente este tipo de respuesta microbiana. Los investigadores lo describieron directamente como inesperado. Su propia palabra para lo que encontraron fue impactante. La pregunta que los datos plantearon inmediatamente fue de dónde venían los hidrocarburos. Una parte se rastreó hasta contaminación superficial, hundiéndose en la fosa con el tiempo, pero el análisis isotópico del sedimento en el fondo mostró hidrocarburos de origen natural, cuya firma isotópica de carbono e hidrógeno apuntaba a una fuente biológica dentro de la propia fosa. Algo en el fondo mismo del abismo Challenger estaba produciendo compuestos orgánicos que una densa comunidad de bacterias especializadas había evolucionado específicamente para consumir, en concentraciones más altas que en cualquier otro lugar del planeta. Ningún mecanismo a esa profundidad se esperaba que produjera hidrocarburos a esa escala. La fosa no es un campo petrolero. No hay reservas conocidas de petróleo subterráneo alimentándola. La identidad de lo que sea que está produciendo esos compuestos y la razón por la que la comunidad bacteriana a su alrededor es tan extraordinariamente densa siguen siendo preguntas abiertas que el artículo de 2019 señaló directamente. La clase de biología enseña una regla que no había tenido una sola excepción en la historia de la ciencia hasta hace muy poco. El oxígeno viene de la fotosíntesis y la fotosíntesis requiere luz solar. Aproximadamente la mitad de cada respiración que tomas fue producida por fitoplancton cerca de la superficie del océano. El resto vino de plantas en tierra. Ambos procesos dependen de la luz. Sin luz, la regla se mantenía. No puedes obtener oxígeno libre. El profesor Andrew Sweetman, de la Asociación Escocesa para las Ciencias Marinas, notó por primera vez algo extraño en sus mediciones en 2013. Estaba realizando experimentos en el fondo abisal del Océano Pacífico, en una región llamada la zona Clarion-Clipperton, a unos 4.000 metros de profundidad, colocando cámaras selladas en el fondo marino y midiendo los niveles de oxígeno dentro de ellas a lo largo del tiempo. En entornos sin luz solar y sin fotosíntesis, el oxígeno se consume a medida que los organismos respiran. Las lecturas dentro de sus cámaras deberían haber bajado. Subieron significativamente. Durante 2 días de medición, los niveles de oxígeno dentro de las cámaras aumentaron a más del triple de la concentración de fondo. Asumió que era un error instrumental. Hizo recalibrar el equipo. Repitió el experimento. El oxígeno siguió subiendo. Pasó casi una década ejecutando variaciones del mismo experimento,
haciendo que diferentes colegas revisaran su metodología antes de aceptar lo que los números estaban diciendo. Su equipo publicó en Nature Geoscience en 2024. La fuente resultaron ser grumos de roca del tamaño de una papa llamados nódulos polimetálicos, densos en metales como manganeso, cobalto y níquel, que cubren amplias áreas del fondo del Pacífico profundo. Estos nódulos portan una carga eléctrica medible en sus superficies, con voltajes registrados de hasta 0,95 voltios en un solo nódulo. Una pila AA estándar funciona a 1,5 voltios. Estas rocas estaban funcionando a aproximadamente 2/3 de eso. Los investigadores plantearon la hipótesis de que esta carga era suficiente para impulsar la electrólisis del agua de mar. Separar moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno a través de un proceso puramente geológico, sin biología involucrada y sin luz solar requerida. Sweetman dijo directamente en su artículo que los científicos ahora necesitan revisar las preguntas más básicas sobre dónde pudo haber comenzado la vida aeróbica en la Tierra. Investigadores de la Universidad de Boston hicieron la conexión con los objetivos de la NASA inmediatamente. Europa y Encélado no reciben luz solar en sus océanos subsuperficiales. Pero si las rocas ricas en metales en sus fondos marinos están haciendo lo que los nódulos de Clarion-Clipperton parecen estar haciendo en el fondo de la Tierra, el oxígeno podría estar acumulándose en esos océanos oscuros ahora mismo, listo para sostener vida que nadie ha buscado todavía. El hallazgo del oxígeno oscuro ha sido disputado desde entonces por otros investigadores que cuestionan si la electrólisis es el mecanismo correcto y si las lecturas instrumentales fueron afectadas por otras variables. Nature Geoscience publicó una nota editorial en abril de 2026, indicando que aspectos del artículo están sujetos a preocupaciones en revisión. El debate está activo y sin resolver. Las lecturas de oxígeno en sí mismas no han sido explicadas. Lo que las produjo sigue siendo disputado. Eso es lo que lo hace significativo. Una década de mediciones repetidas que nadie puede explicar completamente no es nada menor. El agua desapareciendo hacia el interior del planeta. La fosa de las Marianas es una zona de subducción. Es la ubicación donde la placa del Pacífico Occidental colisiona con la placa de las Marianas y se desliza debajo de ella, hundiéndose en el manto terrestre a velocidad geológica. Los científicos entendían la mecánica básica de este proceso. Lo que no entendían era cuánta agua se estaba llevando consigo. En 2018, un equipo de la Universidad de Washington en St. Louis publicó un estudio en Nature basado en un estudio sísmico de un año que abarcaba la fosa de las Marianas. Usando 19 sismógrafos de fondo oceánico y 7 instrumentos instalados en islas, mapearon la estructura de la placa en subducción en 3 dimensiones, analizando cómo las ondas sísmicas se mueven a través de ella. Los resultados mostraron que la cantidad de agua siendo arrastrada al interior de la Tierra a través de la fosa de las Marianas era aproximadamente 3 veces mayor de lo que estimaciones anteriores habían calculado. El agua del océano se filtra en la corteza a lo largo de las líneas de falla, donde las placas colisionan y se doblan. Bajo las condiciones correctas de presión y temperatura, las reacciones químicas encierran esa agua en la roca misma como minerales hidratados. La placa entonces la transporta hacia abajo, cada vez más profundo en el manto, hasta profundidades donde eventualmente se libera bajo calor y presión extremos, como un fluido supercrítico que asciende y desencadena erupciones volcánicas a cientos de kilómetros de distancia en las Islas Marianas arriba. Los científicos sabían que las zonas de subducción movían agua al interior de la Tierra. No sabían cuánta. Los datos sísmicos revelaron que la hidratación se extendía 24 kilómetros por debajo del límite de la placa, mucho más profundo de lo que cualquier medición previa había documentado. El investigador principal, Chen Kai de la Universidad de Washington, declaró directamente que la principal fuente de incertidumbre en cálculos anteriores había sido el contenido de agua del manto superior en subducción y que los nuevos datos sísmicos resolvieron esa incertidumbre con resultados 3 veces mayores de lo que cualquiera había modelado. Esa agua, encerrada en roca y arrastrada al interior del planeta en la fosa más profunda de la Tierra, representa una pieza del ciclo global del agua que había sido significativamente subestimada en cada modelo construido antes de este estudio. Las implicaciones son amplias.
Los terremotos de zonas de subducción, que están entre los más poderosos de la Tierra, son parcialmente impulsados por el comportamiento de esa agua en profundidad. La cantidad de agua en el manto afecta cómo se comportan los volcanes. El equilibrio a largo plazo del agua entre la superficie de la Tierra y su interior determina cómo se ve el planeta a lo largo de cientos de millones de años. Cada uno de esos cálculos acaba de ser revisado por un factor de 3, debido a lo que los instrumentos colocados en el fondo de la fosa de las Marianas escucharon durante un año de escuchar a la Tierra. ¿Por qué la NASA la trata como otro planeta? En 2019, durante el programa SubSea, investigadores de la NASA operando frente a la costa de California y Oregón, en el sistema de la dorsal de Gorda, descubrieron un campo de fuentes hidrotermales previamente desconocido. Lo nombraron el Campo Hidrotermal Apolo en honor al 50 aniversario del alunizaje. El nombre fue intencional. Los investigadores describieron el campo directamente como una ventana hacia sistemas oceánicos que podrían existir en Encélado y Europa. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, JPL, ha realizado experimentos separados simulando las condiciones químicas en las fuentes hidrotermales de las profundidades terrestres para entender qué reacciones constructoras de vida podrían ocurrir. La investigación del JPL demostró que los aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas, se forman espontáneamente cuando las sustancias químicas correctas se mezclan bajo las condiciones de presión y temperatura que se encuentran en las fuentes hidrotermales. El propósito explícito de esa investigación era informar la interpretación de datos de las futuras misiones Europa Clipper y Encélado. La razón por la que a la NASA le importa lo que está pasando en el fondo de la fosa de las Marianas es que la fosa de las Marianas es el análogo más cercano disponible a las condiciones que esas misiones encontrarán. La presión, la oscuridad, la química, la ausencia de luz solar, la interacción entre agua de mar y roca a profundidad extrema, todo refleja lo que los instrumentos del Europa Clipper intentarán leer desde 630 millones de kilómetros de distancia. Cada hallazgo del océano profundo cambia la calibración de qué buscar y qué esperar cuando esos instrumentos finalmente lleguen. ¿A qué suma todo esto? Las bacterias degradadoras de hidrocarburos en el abismo Challenger fueron publicadas en una revista revisada por pares en 2019. El estudio sísmico que muestra 3 veces más agua entrando al manto terrestre a través de la fosa de lo que se había estimado fue publicado en Nature en 2018. Las lecturas de oxígeno oscuro del fondo abisal del Pacífico fueron publicadas en Nature Geoscience en 2024. La conexión del programa SubSea entre las profundidades marinas de la Tierra y los océanos de Europa y Encélado está documentada en las propias publicaciones de la NASA. Nada de esto es especulación. Nada de esto es ciencia marginal. Todo vino de investigadores serios usando instrumentos calibrados y publicando en revistas revisadas por pares. A lo que suma es a una ubicación, el punto más profundo de la Tierra, que sigue produciendo resultados que no encajan en el marco existente. Bacterias prosperando en concentraciones que ningún otro entorno produce, consumiendo compuestos cuyo origen aún no tiene explicación. Rocas aparentemente separando agua en oxígeno sin luz solar y sin biología involucrada. Agua del océano desapareciendo al interior del planeta en 3 veces el volumen que los científicos esperaban. Y una agencia espacial apuntando instrumentos a todo ello, no porque sea biología marina interesante, sino porque creen que lo que está ocurriendo en el fondo de la fosa de las Marianas es lo mismo que podría estar ocurriendo ahora mismo dentro de las lunas de Júpiter y Saturno. La fosa tiene 11 kilómetros de profundidad y hemos hecho 22 descensos tripulados en toda la historia de la exploración humana. Menos del 0,001% del fondo del océano profundo ha sido observado visualmente. La fosa de las Marianas es la parte de ese 0,001% que sigue produciendo los números más inquietantes. Lo que el otro 99,999% está haciendo, nadie lo sabe. Si este video te aportó algo, suscribirte toma 3 segundos y nos ayuda a seguir haciendo contenido como este.